Vamos a meditar en la palabra del Señor. Hoy día nosotros vamos a hablar sobre cómo Dios transforma nuestro sufrimiento en alabanza. Cómo transformar sufrimiento en alabanza. Y para meditar en ese tema vamos a proceder a la lectura del primer capítulo del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Yo voy a leer una diapositiva y los hermanos leen la siguiente. ¿Ok? Vamos a leer todo este capítulo junto. Primera Samuel. Dice: en la región montañosa de Efraín habría un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Aparentemente no. Dice el texto: estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde este momento, su semblante cambió. Cuando Elcaná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida.
Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el novillo y presentaron el niño a Eli. Qué historia triste y sorprendente al final, ¿no es verdad? Nosotros todos en algún momento de nuestras vidas sufrimos. Podemos decir que el sufrimiento es algo muy natural de nuestra existencia. Pero ¿cómo nosotros lidiamos el sufrimiento? ¿Cómo lidiamos ese tipo, por ejemplo, de humillación? ¿Cómo lidiamos circunstancias de angustia profunda? El sufrimiento es, como podemos decir, algo tan natural de la historia humana, pero a la vez tan inhumano, porque nuestro ser lucha con todas las fuerzas para evitar el sufrimiento. Nosotros sabemos que la forma como reaccionamos al sufrimiento revela nuestro verdadero carácter, nuestra verdadera fe, nuestra verdadera identidad. Y lo que vemos en ese texto es algo que es muy revelador, sobre todo de esta mujer, Ana. Nosotros estamos leyendo el primer libro de Samuel, y este libro está marcando, sobre todo con este primer capítulo, una transición importante en la historia bíblica. Usted sabe, del pueblo de Dios fue esclavo 400 años en Egipto, y el Señor los sacó de ahí para que ellos dominasen y conquistaran una tierra. Pero al establecerse en la tierra, el pueblo le fue infiel al Señor. Y en ese periodo, como dice el libro de los jueces, cada uno hacía como le daba las ganas. No había rey en Israel, no había un liderazgo sólido, y por lo tanto el pueblo se apartó del Señor. Al final de este periodo está el inicio del libro de 1 Samuel, que marca esa transición. Samuel como el último de los jueces y el que va a hacer la transición a la monarquía en Israel, y aquel que va a ungir a David como rey en Israel, y que por medio de David el reinado de Jesucristo estaría prefigurado ahí. Es el propósito de este capítulo tan interesante, porque te va a decir ya, si esa es la historia, ¿por qué tanto detalle sobre esa figura? Porque la figura de Samuel, que vamos a comenzar a ver a partir del segundo capítulo, es una figura muy importante. Después de Moisés, es una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, porque así como Moisés, Josué o Samuel fue profeta, sacerdote y, entre comillas, rey. O sea, ejerció los 3 oficios que Dios había dado a su pueblo. Moisés, si bien no fue sacerdote propiamente, pero él fue el que ungió a Aarón en el oficio sacerdotal. Y él también era profeta, él recibía el mensaje de la parte de Dios y entregaba al pueblo. Samuel cumple plenamente ese rol pleno de liderazgo, y fue un líder que Dios utiliza para guiar al pueblo hacia el camino de la ley, y obviamente también para proveer justicia en un periodo tan caótico, sobre todo ese mismísimo periodo en que estaba viviendo Samuel, donde el sacerdote de ese entonces, Elí, era un hombre ya muy mayor y tenía a sus hijos haciendo labores sacerdotales, y esos chicos eran muy pecadores. Eran la expresión de la pecaminosidad. Así que en ese contexto surge esa historia, y nos ayuda a ver cómo una historia tan compleja se desarrolla
de una forma tan inesperada. Y es interesante la comparación con Moisés, porque de igual manera ambos tienen el retrato ahí de su historia previa. Ustedes saben ahí cuando fue la época del nacimiento de Moisés, el faraón había mandado matar a todos los niños varones, y ahí entonces la mamá lo pone en una canastita, y la hija del faraón lo encuentra y él es creado ahí. Son muy similares. Los dos fueron alimentados por su madre, entregados para la crianza en otro contexto, y ese otro contexto da la estructura para que ellos desarrollen sus ministerios. Muy interesante esa comparación, y no es casualidad. El autor pone exactamente para llamarnos a mirar hacia Moisés, para mostrar: Moisés entregó la ley, ahora viene Samuel y nos entrega el rey. Y esa es un poco la transición que vemos acá. Pero esa historia claramente es una historia de mucho sufrimiento de una mujer en específico, pero es una historia que también tiene varias reacciones por parte de Ana, que de cierta manera el autor quisiera que esas reacciones que Ana tuvo fueran las reacciones de los reyes que él va a retratar después, pero no fue así. Por lo tanto, el testimonio de Ana es un paradigma que debiera ser aplicado por los reyes de la época, por el pueblo de la época, y obviamente para nosotros también. Cómo Ana revela su verdadero carácter por medio de su sufrimiento, por medio de todo lo que pasó. Y aquí podemos ver en ese proceso cómo la historia se desarrolla. Primeramente, lo que nosotros vemos es el dolor y la vergüenza de Ana, ahí en los versículos de 1 a 8. Ana tenía el problema de la esterilidad, no podía tener hijos, y lo peor era que ella estaba casada con un hombre que tenía una otra esposa, y la esposa tenía varios hijos e hijas, dice el texto. Y no solamente eso, había ahí obviamente una enemistad entre ellas, que una le sacaba la cara todas las veces posible, lo tan miserable que era la vida de Ana. Porque la esterilidad en ese contexto tenía un valor cultural importante, porque representaba el valor de la mujer, era el valor de la contribución social de la mujer dentro de la cultura. Usted se acuerda que en el mandato cultural de crecer y multiplicarse, cuando la mujer peca, ¿qué es lo que Dios dijo? Que la mujer sería salva por tener hijos. O sea, estaba hablando ahí un poco de las funciones, del valor social de la mujer. Y más, había dentro de esta lógica la idea de que el Redentor vendría ¿por qué? Por medio del nacimiento de la mujer. Entonces, la función de ser madre no era simplemente como nuestros días, así como que un gusto que alguien puede tener, qué rico tener un hijo, sino que tenía un valor social importante, un valor profético, espiritual importante, y por lo tanto era una forma también de proteger a la mujer social y económicamente. No habían policías ni soldados en aquella, soldados sí, pero no habían policías para resguardar el orden público. ¿Cómo se resguardaba? ¿Cómo se protegía la familia? Con los varones de la familia. Entonces, si una mujer es atacada, sus hijos la defienden. Esa era la lógica, si no tiene marido, ¿cierto? Y también sus hijos mayores ayudaban a sostener a los adultos mayores, a sus padres, en la vejez también. Entonces, una mujer sin hijos seguramente enfrentaría una vejez desprotegida, porque no había quien la protegiera. Y eso era el drama que ella enfrentaba, pero también se entendía como una maldición por parte de Dios. El texto dice claramente que Dios no le había dado hijos. Claramente el problema de la esterilidad no era con su marido, porque el marido había tenido hijos con la otra mujer. Entonces el problema claramente era en ella, y para muchos de ellos era como: Dios te tiene mala. Pero es interesante ese sufrimiento de Ana, ese sufrimiento solitario de Ana en ese momento, porque ella sufría todos los años la misma cosa. Porque el ir al templo, que era una cosa maravillosa, que era una bendición, se transformaba en un espectáculo de su vergüenza. Otro año más que el Señor no le dio un hijo. Otro año más donde todos se van a dar cuenta, donde será evidente. Y más, donde su contrincante ahí, donde su, no sé cómo se le llama eso, ¿no? La otra esposa de su marido, le iba a echar la cara su vergüenza.
Entonces, es interesante el dolor solitario de Ana ahí, en esa humillación que ella sufría por Penina, en el amor insuficiente de su marido. El marido la amaba y el texto muestra eso. Quizás uno va a decir que no la amaba tanto al punto de tener solamente ella como esposa, pero la amaba, ¿cierto? Le daba una compensación por su condición, pero claramente eso era insuficiente porque no completaba el vacío que ella sentía. Y anualmente se repetía esa vergüenza pública de ir al templo. Y fíjense que cuando miramos al pasado encontramos varias historias similares como es. Las mujeres del pacto, todas ellas, pasaron por un periodo de esterilidad. Tenemos a Sara, tenemos a Rebeca, tenemos a Raquel. Y uno se pregunta, ¿qué no es casualidad? ¿Por qué desde la esterilidad el Señor va levantando aquellos que van a liderar el proceso de redención? Aquellos que van a ser marcos en la historia de la redención. Porque claramente esa esterilidad en los matrimonios o en el caso de la mujer significaba como un recuerdo de la caída de la raza humana. La ausencia de vida o de la posibilidad de generar vida era una evidencia de la muerte en nuestras carnes, en nuestras familias. La dádiva de tener hijos era vista en aquella época, siempre ha sido así, y no solamente entre los hebreos, como algo profundamente divino, porque la vida viene de Dios. Por eso había en otras culturas la adoración del Dios que bendecía las cosechas, o sea, el Dios de la fertilidad, que en muchas otras culturas era como el Dios que por medio de relaciones sexuales entre las personas con los sacerdotes se adoraba a ese Dios, toda una cosa. Pero el tema de la fertilidad era un tema importante. Y Dios utiliza esa condición, y también en el Nuevo Testamento con Juan Bautista, Dios utiliza esa condición en momentos claves para mostrar que es Él quien está conduciendo el proceso de liberar su pueblo por medio de Cristo. Él es el que abre y el que cierra el vientre. Por lo tanto, como vemos acá, Dios conduce su historia por medio del sufrimiento de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana, para que por medio de esto nosotros pusiéramos o pongamos atención en la acción de Él. Dios aquí la hizo estéril, pero Él es alabado como el que hace de la estéril madre de hijos. Aquí la mujer es el instrumento de la bendición de Dios. Y toda esa historia en ese capítulo primero no tiene el foco ni en las acciones del Caná, el marido, ni en las acciones de Elí, el sumo sacerdote, ni en las acciones de Samuel, el que da nombre al libro. Estamos hablando de las acciones de Ana. Y Ana, por medio de su sufrimiento, por medio de su dolor, por medio de su vergüenza, nos conduce hacia una reacción que viene ahí en los versículos 9 al 20, que es el clamor de Ana. Ana podría fácilmente enojarse con Dios, porque podría decir: Dios, ¿por qué me haces esto? Además de estar o de ser estéril, me pones en ese contexto donde la otra esposa de mi marido es sumamente fértil y yo soy constantemente, diariamente avergonzada y humillada con relación a eso. Pero ¿qué hace Ana? Ana clama al Señor. Ana, ella no se revela, no se resiente, y yo podría decir: ¿sabe qué? No voy al templo, no quiero ir. No, porque todo año lo mismo y el otro me tira en la cara y yo paso mal y no, un puro malo rato. No. Vayan ustedes nomás. Ella no se revela contra el Señor, ella va. Pero ahí, estando ahí, ella busca al Señor. Y es interesante porque estando ahí, la Biblia dice que ella comió y bebió. Y después de haber comido y bebido, ella buscó al Señor. O sea, ella estaba tratando de asimilar, pero al mismo tiempo
de enfrentar todo eso con la ayuda de Jehová. Y su clamor es un clamor genuino, porque al clamar ahí era un lugar público. Ella no se preocupaba de lo que los otros iban a decir. Ella estaba tan desesperada, y el texto muestra eso, al punto de que su clamor se manifestara de tal manera, sin preocuparse de lo que los otros iban a pensar. La reacción de Elí muestra que la gente, él estaba mirando, pero quizás no era el único. Y que más de uno pasaba, oye, la muchacha ahí se pasó de copas. El punto es que ella estaba profundamente concentrada en derramar su corazón delante de Dios. Y ahí hace una promesa que no es menor, una promesa sumamente osada. La promesa que ella hace es: si el Señor me da un hijo, yo lo devolveré al Señor. Si el Señor me da un hijo, yo no lo voy a criarlo, yo no voy a educarlo, yo voy a devolver al Señor. Difícil, ¿no? Nosotros estamos hablando en otros momentos sobre familia acogida, y que de repente la familia queda con un niño y de repente tiene que devolver al niño para o su familia original o para una otra familia, y ya les duele el corazón, ¿cierto? Imagínate tener un hijo esperado, un hijo por el cual rogaste al Señor y por lo cual hiciste todo, y que el Señor te da a este niño. Y tiene su cara, tiene sus ojitos, y la manito, el piecito, todo. Y de repente decir: no, ¿sabe qué, Señor? Te lo entrego. Esa promesa que hace Ana solo puede ser entendida por ser una mujer que realmente estaba totalmente desesperada. Pero era una promesa con fe. El tamaño de la promesa de Ana era el tamaño de fe de Ana. El tamaño de la promesa de Ana era del tamaño de su fe. Ana no solamente derramaba delante del Señor su corazón, ella creía que el Señor podría traerle una respuesta. A veces nosotros estamos clamando a Dios protocolarmente, no con la fe como Ana derrama aquí delante de él. Ahí surge entonces Elí. El texto no explica quién era Elí, simplemente lo pone ahí. Supone que la gente con el tiempo en la narrativa lo va a descubrir. Pero surge Elí, y Elí malinterpreta lo que estaba pasando con Ana y da a entender que quizás ya había habido otras personas así como con actitudes medio raras, y él ya sabía que si la gente tomaba mucho, ¿no es cierto? La gente viene. Era una fiesta, pero imagínense, era un gran encuentro de miles de personas que viajaron no sé cuántos kilómetros, que estaban todos ahí juntos, ¿no es cierto? Y de repente más de uno se iba así como que un poquito más allá. Entonces, él interpreta eso como algo negativo, pero Ana le explica: no, Señor, lo que pasa es lo siguiente: yo estoy derramando mi corazón ante el Señor, y ella no dijo que lo que quería. Ella no explicó que ella no, ¿sabe qué? Yo no tengo hijo y estoy clamando al Señor. No entró en detalles. Ella simplemente dijo: no, yo estoy aquí derramando mi angustia delante del Señor. Y ahí entonces, después de esa explicación, Elí la bendice. Eso no es menor. Elí era el líder nacional, el líder espiritual de toda la nación, el sumo sacerdote, el que entraba en el santuario, el lugar santísimo. Por lo tanto, la bendición de Elí puede ser interpretada también como el favor de Dios para Ana ya en ese momento. Y el texto deja eso en evidencia, porque después de eso, ella, agradecida, dice que su semblante cambió. Ella estaba angustiada. Ella derramó su corazón delante del Señor. Y en la intervención de la principal autoridad espiritual de la época, ella recibió por medio de Elí un indicio de la paz de Dios a su corazón.
no es un fenómeno meramente psicológico, que uno dice voy a orar porque psicológicamente pasan cosas y el cerebro al meditar y la volá y no. La Biblia muestra que claramente cuando nosotros buscamos al Señor de todo el corazón y cuando nos derramamos delante de Él, el Señor en su gracia nos escucha y Él trae a nuestro corazón paz. En ese momento Ana todavía no había quedado embarazada. En ese momento Ana no sabía lo que iba a pasar. Pero en ese momento Ana tuvo paz en medio a toda la situación donde ella estaba sufriendo. Y la respuesta de Dios vino pronto. Fíjate que el texto entra en muchos detalles sobre de dónde era el Caná, de todas las dificultades que Ana enfrentaba con Penina, de todos los llantos de Ana, Elí que pregunta, que responde, qué sé yo. Pero cuando viene el tema del embarazo fue así, ¡pum! Y Ana se regresó a su casa y ahí, ¿no es cierto?, fue a conversar con su marido y quedó embarazada. Y nació y era un niño. ¡Pum! Así como que, en pocas palabras, como que da todo. Así como que uno probablemente iba a decir, no, pero un poco más de detalle, cómo fue su reacción cuando supo, qué dijo a Penina cuando supo que estaba embarazada, cuando nació, ¿no es cierto? Nosotros queremos el pelambre acá, ¿no? Y el texto no nos da. El texto aquí no va por el camino de la teleserie, ¿no? Sigue aquí como en el objetivo del relato aquí. Lo que da a entender es que la respuesta de Dios, o sea, el embarazo de Ana fue muy rápido, de forma que quedó bien evidente que posterior a aquel encuentro, el Señor en la primera oportunidad la respondió. Eficiencia 100% de Jehová. Y aquí él dice, el Señor se acordó de ella. Pero lo interesante es que, pese a no dar muchos detalles de cómo fue, el dato es, el Señor intervino. Es hermosa esa expresión, el Señor se acordó de ella. No es que el Señor se hubiera olvidado, pero que hace un paralelo con el clamor y la respuesta, para mostrar de forma bien evidente la relación entre el clamor y la respuesta que Dios da acá. No es que ahora Ana tenía una otra condición hormonal y que no, sí, claramente fue un milagro. Y eso es que el autor quiere que quede evidente acá. Y más, todo el relato del embarazo y el nacimiento de Samuel gira en torno a la acción de Dios. El Señor se acordó de ella y cuando nace el niño, ella lo llama Samuel porque al Señor se lo pedí. Eso es lo que significa Samuel. Todo el relato gira alrededor de la acción de Dios, la respuesta de Dios. La respuesta de Dios revela el favor divino sobre Ana, su misericordia y su recompensa. Cómo Dios recompensa a aquellos que lo buscan. Y eso es lo que el autor del libro quiere que todo el mensaje del libro sea leído desde esa perspectiva. Si ustedes buscan al Señor, si ustedes confían en el Señor responderá. Porque la tentación del pueblo de Israel en aquella época era de apartarse de los caminos del Señor para hacer según cada uno su corazón. Eso fue lo que pasó con Saúl, que se apartó del Señor porque quería hacer las cosas para Dios, pero a su manera. Y no es eso. O sea, si nosotros somos fieles al Señor y buscamos al Señor de todo el corazón, el Señor nos escuchará. Y el Señor tiene control. Aquí en este caso, era la esterilidad de una mujer. En otras circunstancias van a ser naciones enemigas que quieren destruir a Israel. Pero el mensaje es el mismo. Si nosotros buscamos al Señor, Él nos escuchará y Él atenderá. Porque Dios es un Dios misericordioso y bueno. El Señor responde. Pero el texto llega a este clímax, pero aquí uno piensa que el clímax fue cuando Ana quedó embarazada y nació un varón. Y uno dice, bueno, ya se terminó la historia, ¿ok? El problema es la promesa que Ana había hecho. Ella hizo un voto al Señor. Y ella fue fiel. El texto muestra claramente que Ana en ningún momento estuvo así. Y si en vez de entregarlo, existía una brecha legal también para eso.
Y si en vez de entregarlo, yo entrego un sustituto. Había en la ley un concepto de sustitución, o sea, yo en vez de consagrar a mi hijo, yo consagro, no sé, un buey, o 10 bueyes como sustituto del, ¿no es cierto? O un pago, no sé, para compensar. Porque, pucha, ¿cómo voy a perder a mi hijo querido, que tanto lo amo, ¿cierto? Imagínense, ¿cuánto tiempo termina el periodo de que un niño ya no necesite ser amamantado por su madre? Ahí no sabría decir yo. Ahí, no sé, varía un poco, no sé en la época cuánto tiempo sería, pero pongámosle ahí unos 2 años, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Eh? Sí, ahí era bastante también. Pero no sabemos cuánto tiempo exactamente estaba hablando Ana. El texto indica que él era muy pequeño. Era un niño chico. Entonces, imaginemos ahí un niño entre 3, 4, hasta 5 años, por ahí más o menos. ¿Cómo me voy a deshacer de mi hijo? Fue la misma experiencia de Moisés, pero aquí es diferente. Allá no había opción para Joquebed de quedarse con él porque era la hija del faraón, o sea, si no lo hago eso me matan. Aquí era como ante el Señor, y el corazón carnal podría querer dar vuelta aquí, pero no. El texto todo muestra la firmeza de Ana en cumplir su promesa, porque surge la oportunidad y ella no abraza la tentación de dar vuelta a la promesa que había hecho. Ella tenía un plan. Cuando el Caná dice, nosotros vamos a adorar a Dios, ella dijo, no, yo no voy ahora. Me quedo aquí hasta que el niño esté destetado, porque la próxima vez en que yo vaya, yo voy para dejarlo ahí. Y él vivirá ahí todos los días de su vida. Fuerte, fuerte. Y lo más interesante es que además de tener ese plan claramente era un plan que demostraba que ella no quería aplazar el cumplimiento de la promesa. Ella estaba siendo justa con lo que había acordado con el Señor. Ella tenía también el apoyo de su marido. Porque no era solamente de ella el hijo. Era un hijo varón de su marido, que llevaría el nombre de su marido, que tenía derecho a la propiedad, que tenía derecho a otras generaciones. O sea, era también para su marido, en términos sociales de la época, era un recurso. Si bien niños representan para las familias gastos más que ingresos, para muchas familias, sobre todo en el contexto agrario, era un recurso, era una inversión a largo plazo, porque mañana va a trabajar conmigo acá, ¿cierto? Entonces son más manos que no tengo que pagar sueldo o cosa por el estilo, y más encima va a generar dividendos a largo plazo. Es parte de la tradición y la cultura de la gente, más encima ser una esposa tan amada. El primer hijo con una esposa que yo amo, usted se acuerda de la historia de Jacob, ¿cierto? Los hijos que él tuvo con Raquel, ahí José, Benjamín, o sea, eran los hijos favoritos. El hijo favorito acá, probablemente, estaba siendo entregado. ¿Y qué es lo que dice el Caná? Ok, haga como quisiera, con tanto que sea fiel al Señor. Y eso es bien positivo, porque si bien el Caná no surge mucho aquí en la historia, lo que sí se ve es que él, dentro de lo que él podía hacer, porque no podía hacer mucho más, de cierta forma, demostró apoyo a Ana en su sufrimiento. Y mostrando también que él era un hombre temiente del Señor. Él temía a Jehová. Y en esas acciones muestra su temor al Señor. Y eso destaca algo importante para nosotros. ¿Cuán es importante el compañerismo en la búsqueda de la fidelidad? Porque si yo tengo a alguien que me ayuda a ser fiel al Señor, es más fácil ser fiel al Señor. Pero si tengo a alguien que me arrastra para el lado oscuro, es difícil. Por eso es que no solamente el compañerismo matrimonial, pero el compañerismo comunitario es fundamental para que perseveremos en la fe, para que mutuamente nos ayudemos a bien. Y eso es lo que hizo
el Caná, y de cierta manera fue crucial, porque él podía decir, no, ¿sabe qué? Esa promesa, habían algunas leyes que incluso daban permisos para que esa promesa fuera deshecha. Por ejemplo, si él hubiese sabido de esa promesa, y en un plazo, no me acuerdo si son 10 días, cuánto tiempo era, si él reclamara y dijera, no, mi mujer hizo esa promesa, pero yo no estoy de acuerdo, la promesa quedaría anulada. Pero si él no dijera nada, la promesa era válida y lo que ella prometió tendría que cumplirse. Entonces probablemente él sabía de esa promesa, o si no sabía se enteró ahí, pero probablemente sabía porque nos revela sorpresa, y él respaldaba la promesa de su esposa. Así que también él, juntamente con ella, entregan a su hijo. Y ella va entonces y cumple su voto. Ella fue, tan pronto fuera posible para ella, al templo, y llevó a su primogénito y lo consagra y lleva todos los animales y todos toda la parafernalia para la adoración a Jehová y para consagrarlo ahí. Y ojo, la consagración de él no era simplemente el hecho de que él iba a vivir ahí, sino que implicaba en qué? Implicaba en que él iba a vivir para el Señor. Había incluido en ese voto un voto que se aplicaba a la persona de Samuel, de una consagración especial. Y ese voto que él iba a vivir en su vida era resultado de la promesa que había hecho su mamá. Así que ella consagra al Señor, es decir, ella devuelve al Señor el hijo que el Señor la dio. Y el amor de Ana por Dios queda aquí en evidencia. Porque ella no amó a sí misma. Ella no amó ni siquiera a su hijo más que cualquier otra cosa. Ella no amó, porque ella es la que estaba sufriendo, pero ella no amó a sí misma. Y el objetivo no era simplemente de evitar la humillación, pero ella utilizó su dolor como un instrumento, una forma de honra a Jehová. Y es interesante porque tantas veces estamos sufriendo. Y no solamente estamos sufriendo por la injusticia que otros nos provocan, pero gran parte de nuestro sufrimiento está en que nosotros nos amamos tanto a nosotros mismos, que somos tan delicados a cualquier mínima ofensa y contrariedad. Y que cuando clamamos al Señor, no clamamos al Señor para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas, clamamos al Señor para que yo encuentre el beneficio y la bendición que yo quiero, para que yo sea consentido. ¿Y cuántas veces nuestro clamor no es un clamor por ser libres del pecado, de la angustia, del sufrimiento? Es un clamor por querer ser más consentido en esto o en aquello. Ana, al entregar su hijo al Señor, Ana demuestra su firme fidelidad a Jehová. Le costó todo, pero ella fue fiel. Ella amaba al Señor por sobre todas las cosas. Y era esa postura que el autor del libro de Samuel quiere que todos los demás reyes hubiesen tenido. Sean fieles al Señor, aunque le cueste mucho, aunque le sea caro. Pon al Señor primero. Y el Señor les va a usar a ustedes para algo más grande que sus propias vidas. Y eso fue lo que pasó con Ana. Porque el hijo de la mujer estéril aquí, en el caso, no fue una persona más. Porque si quizás ella hubiese ofendido al Señor y después de haber tenido el hijo no lo entregado, se lo hubiera quedado, nadie sabría quién era Samuel. No habría sido el hombre usado por Dios en momentos tan dramáticos de la historia. El hombre que ungió el primer y el segundo rey de Israel, que estuvo ahí en un momento dramático para la historia del pueblo. Un líder que por más de 40 años gobernó. Un hombre que escuchaba a Dios. El hijo del estéril.
se convirtió en profeta, en sacerdote y en juez, prefigurando a Cristo, siendo un elemento clave en la historia de la redención. Por medio de la fidelidad de Ana, por medio del aguante de Ana durante todo el sufrimiento y de la fidelidad de Ana después de haber recibido lo prometido, por medio de su amor al Jehová, Dios levanta de ella un líder en Israel. A veces nosotros pensamos solamente en nosotros, en nuestro sufrimiento inmediato, pero no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer por medio de este sufrimiento mañana. Dios está trabajando cosas grandes y Dios usa a aquellos que son fieles a Él, cueste lo que cueste, para hacer de nuestras vidas, incluso de nuestro sufrimiento, algo grandioso. Samuel entonces marca esa transición entre caos y orden, el último de los jueces y el primero de los reyes. Dios usó el dolor de Ana para ser glorificado. Y Dios da a Ana un lugar muchísimo más superior que Penina, que tenía muchos hijos. El Señor la bendijo igual. Ella fue feliz durante su vida. Pero nosotros no estamos acá aprendiendo con Penina, estamos aquí aprendiendo con Ana. Y lo hermoso de ese texto es que es a esa mujer que el autor pone como paradigma para todos los reyes que serían líderes en Israel, liderados por su hijo en primer lugar. Qué hermoso ver aquí cómo Dios usa en la historia de la redención nuestro sufrimiento. Por lo tanto, nosotros debemos también, igualmente como Ana, consagrar al Señor nuestro dolor. Pedir al Señor, Señor, haz con que mi sufrimiento tenga propósito, tenga valor. Clamar al Señor, consciente de que Él puede intervenir de forma potente, contar con eso y ser obediente posterior a eso, entendiendo que vivimos para Él, dependemos de Él. Nosotros hemos sido bendecidos por la fidelidad de Ana, y Dios quiere que tu fidelidad en medio del sufrimiento sea la forma de bendición para otros. ¿Cómo nosotros transformamos sufrimiento en alabanza? Dimensiona tu sufrimiento. Ten conciencia de qué te provoca ese sufrir. No vaya que sea un sufrimiento provocado por su propio pecado. Por lo tanto, tenemos que abandonar el pecado. El punto es, no debemos ser ni arrogantes ni rebeldes. Debemos ser humildes incluso en el sufrimiento. Porque al pasar la prueba, el Señor pasa con nosotros. Y Él hace con que en nuestro corazón haya sanidad. Pero más, entrega su sufrimiento al Señor. Entrega y derrama su corazón delante del Señor en todo momento. Vemos en los Salmos cómo David entregaba su vida, su corazón al Señor todo momento, todo momento, todo momento. Confía en Él y Él te responderá. Como dijo el salmista después, me puso los pies sobre la roca. El Señor escuchó mi oración. Confía en el Señor. Pero también sé honesto y fiel y obediente a Dios. En otras ocasiones, así como Ana, David fue tentado a quitar la vida a Saúl, que injustamente estaba tratando de matarle a él. Y le estaba haciendo la vida difícil, imposible. Él tenía la oportunidad de hacer lo malo para lograr resultados inmediatos, tranquilidad inmediata, el reino para él. Pero David decidió en aquel momento seguir fiel al Señor y no puso sus manos en el ungido de Jehová, que era Saúl.
De igual manera, Ana tuvo la oportunidad de quedarse con su hijo, pero al entregar su hijo, nosotros ganamos. Que su fidelidad y que su obediencia sea el medio por el cual Dios va a bendecir a otros. Tenemos que pensar más grande, pensar en el reino, en la obra que Cristo está construyendo. Consagre su sufrimiento al Señor y así Él transformará su sufrimiento en alabanza. Y no solamente tenemos todo un capítulo hablando sobre la historia de Ana, tenemos también su cántico. Pocas personas tienen tanto texto dedicado a su vida, a su historia. Que Dios nos use a nosotros como su Ana. Amén. Oremos al Señor.